Bienvenidos amigos a Miradas de Asturias. Hoy vamos a recorrer uno de esos concejos donde la naturaleza y la historia han dejado la huella suficiente, donde sentir que ser asturiano no es simplemente una palabra, sino sinónimo de nobleza. Hoy vamos a recorrer y a conocer un poco más a fondo el concejo de Grao. El concejo de Grao está situado en el centro occidental de Asturias. El relieve del concejo ha permitido que quede a resguardo de la gran urbanización esparcida desde el cercano Oviedo. Sus montañas, las cuales se interponen entre ambos enclaves, han permitido preservar prácticamente inalterados los tradicionales rasgos de ruralidad del concejo. El concejo de Grao posee una superficie de más de 221 kilómetros cuadrados y su población supera los 12.000 habitantes. Su altura máxima está en el Pico La Berza, de 1.429 metros de altitud, y su altura mínima en el Nalón, a 29 metros. El territorio se divide en varias cuencas drenadas por los ríos Cubia y Sama, ambos tributarios del río Nalón, que actúa de límite administrativo del concejo hacia el norte. De mención son también dos caminos históricos e importantes que pasan por esta comarca: el Camino de Santiago y el Camín Real de la Mesa. El concejo de Grao limita al norte con los concejos de Candamo y Las Regueras. Al sur, el concejo de Teberga y el concejo de Yernes y Tameza ponen sus lindes. Al oeste, los concejos de Salas y Belmonte de Miranda lo abrazan. Y al este, los concejos de Proaza, el concejo de Santo Adriano y el concejo de Oviedo lo demarcan. Su capital está situada en Grao, conteniendo núcleos de diversa importancia como La Mata, Peñaflor, Castañedo, Sama, Bayo, Santianes, Villandas y Llamas. El municipio, al presentar una orografía accidentada, ha propiciado en buena medida la existencia de la villa de Grao, que se justifica por la función de mercado que realiza, celebrándose estos los miércoles y domingos. Sobre el origen del gentilicio moscón hay diversas hipótesis, pero ninguna de ellas está confirmada con certeza. Una, por ejemplo, nos habla de una rica familia que existió en la Baja Edad Media, que era llamada la familia Mosca, y otra sobre las emboscadas que se hacían a las tropas francesas aquí en el paso de Peñaflor, donde los milicianos disparaban sus mosquetes haciendo silbar las balas como moscones. La razón por la que los habitantes de Grao son conocidos como moscones sigue siendo incierta, pero lo que sí es cierto es que todos asumen este gentilicio con orgullo. La mejor prueba de ello son los galardones anuales denominados Moscones de Oro, los cuales la Asociación de Amigos de Grao concede cada año a la persona o instituciones que se han destacado en su contribución al progreso y reconocimiento del concejo. De cualquier forma, moscones y mosconas están felices de su gentilicio, y no es para menos. Está representado por un peludo, gordo y narbudo moscón, para más gloria de este maravilloso concejo de Grao. Del constante aprovechamiento de sus riquezas quedan abundantes testimonios de los asentamientos prehistóricos dentro del concejo. Se han hallado abundantes vestigios que datan de la época del Paleolítico Medio y Paleolítico Superior en sus terrazas aluviales y en sus cavidades calcáreas a lo largo del territorio. De la Edad del Hierro se han fechado sus castros, vinculados tradicionalmente a la tribu de los paésicos, que habitaron la zona centro y occidental de la región. De la época romana, igual que hubo importantes restos romanos en los concejos próximos, aquí no ha llegado ningún resto. Esto es debido en parte a que la demarcación que tiene actualmente el municipio no tendría nada que ver con la disposición territorial de aquella época. Durante la Alta Edad Media, estos dominios fueron llamados territorio de Prámaro, hasta que Alfonso X el Sabio, durante el siglo XIII, va a formar la Puebla de Grao y su alfoz, reemplazando así su primera identidad. El documento más antiguo que se posee haciendo referencia al territorio de Grao lo tenemos en la Catedral de Oviedo. Esta es una donación hecha por Esmena Pelais, donde en febrero de 1096 dona todos sus bienes, todas las tierras que tenía en Grao, a la iglesia ovetense. En 1215, Grao se constituye como concejo de realengo.
las necesidades de contar con una primera etapa en el Camino de Santiago, desde San Salvador d'Oviedo, hoy Catedral d'Oviedo, la confluencia del Camín Real de la Mesa, proveniente de Castilla, y la fecundidad de las anchas vegas de Prámaro, hicieron de este lugar el territorio ideal para fundar una ciudad rodeada por una muralla y dotada de mercado, marcando para siempre el carácter mercantil e itinerario de la villa de Grao y estableciendo el lugar para el gobierno de su alfoz. En el siglo XIV, Grao no podrá quedar fuera de las influencias de los grandes señoríos, ya que esto perteneció a las tierras del conde Alfonso, bastardo de Enrique II, y un siglo más tarde pasará a pertenecer a la familia Quiñones. Conseguirá su autonomía a finales del siglo XV, aunque el ayuntamiento acabará cayendo en manos nobiliarias debido a que en la Junta Municipal cada vez era más influyente la aristocracia, que acabaría llevando el monopolio hasta el siglo XVIII con una gran oposición por parte de los vecinos. Sería en el siglo XVIII cuando los vecinos de Grao ofrecen una cantidad al rey a cambio de que ellos puedan elegir libremente sus concejales, puesto que estos estaban siendo usurpados durante varios siglos por un puñado de familias nobles. Será la Audiencia de Oviedo la que fallará en contra del monopolio de estas familias en 1774 y la Cancillería lo confirmará en 1783. El siglo XIX deja numerosas noticias dentro de este territorio. La guerra de independencia va a tener un gran protagonismo. Aquí se van a reclutar mozos del concejo de Grao, generándose un regimiento que va a llevar el mismo nombre que el del concejo. Estos mozos van a luchar a tierras lejanas. Grao fue invadido durante la guerra de independencia durante 4 veces, lo que tuvo fatales consecuencias para su patrimonio artístico. De sus batallas, de las batallas más cruentas, fueron precisamente aquí, en Peñaflor y en su desfiladero, donde se libraron las más cruentas de ellas. Nada mejor que conocer el concejo de Grao, pues a través de la concejala Antonia Luengo, concejala de Desarrollo Local, Juventud y Turismo. Dije bien, ¿verdad? Dijiste muy bien. Oye, Antonia, ¿cómo lle el concejo de Grao a los tus güeyes? Bueno, para los mis güeyes es guapísimo, claro que te voy a contar. Y bueno, de manera objetiva voy a intentar, yo creo que el concejo de Grao es un concejo geográficamente muy bien situado, está en el centro de Asturias, con muy buenas comunicaciones, más ahora con la autovía, con una extensión, bueno, lo suficientemente grande como para, bueno, ya tener vida social, ya tener un montón de núcleos rurales, porque, como sabes, bueno, está la villa y luego hay casi una centena de pueblos alrededor. Pero bueno, luego lo suficientemente pequeño como para tener una calidad de vida estupenda, ¿no? Es una villa fundamentalmente de servicios, en lo que puedes se vive muy bien, muy agradable, tienes una oferta cultural, bueno, aquí donde estamos en la Casa de la Cultura continuamente hay actividades culturales, tienes unas instalaciones deportivas estupendas, siempre hay algo que hacer, la verdad que con ser pequeña y así, bueno, un poco modosina, siempre hay algo que hacer. ¿Usted es de Grao? No. ¿Del concejo? Soy del concejo. Y siendo del concejo de Grao, ¿cuántos años lleva en él? ¿En Grao? 6 años. ¿Y cómo lo ve cambiar? ¿Cambió para bien, para mal? No, para bien. ¿Para bien? Esto va para bien, yo por lo menos no me quejo. Oye, una cosa. Yo mucho peor que lo veo. Una pregunta, perdone, bueno, ¿puedo tutearte? Sí. ¿Qué te digo yo? ¿Qué pondrías a Grao, qué quitarías a Grao? Bueno, poner... No sé, sobramos algunos viejos, hay muchos. Ya lo que más abunda aquí hay que tener más juventud dentro, ¿no? La tercera edad, juventud hay poca, sí. ¿Cuáles son así las necesidades turísticas que tiene el concejo? Bueno, mira, voy a contarte. Yo creo que, igual que lo mismo en el concejo de Grao que en toda Asturias, ¿no? Siempre hay necesidad de algo, siempre hay necesidad de infraestructura, siempre todo se puede mejorar. Que bueno, es lo bueno, ¿no? Que nunca se llega a todo estar bien del todo. Exactamente.
Pero ¿sabes una cosa? Esas cosas, las materiales, todo aquello que se puede mejorar, a mi modo de ver, menos importante que el que nosotros tengamos la creencia de que realmente somos una de las comunidades autónomas mejores de España. Y entonces muchas veces fuimos así como los hermanos prudinos de las demás, ¿no? Todas tenían una expansión turística que nosotros no sé por qué nos creíamos que no podíamos competir con ellas. Y ahora yo creo que en estos últimos años estamos arrancando de decir, pero si Asturias tiene todo. Somos un montón de Asturias en la misma, todos los concejos, puedes andar por todos los concejos sin prácticamente distancia, se recorre muy rápido, tienes mar, tienes montaña, tienes naturaleza, tienes historia, tienes una cantidad de monumentos históricos, solamente en el concejo de Grao, solamente dándote un paseo ya por la villa, yo no te digo por el concejo, aquí por la villa, por los alrededores del ayuntamiento. Tienes unas casonas de finales del 18, de finales del 19, de principios del 20, unos palacetes. Y dices tú, pero bueno, y yo creo que la necesidad turística y el que empecemos nosotros a querérnoslo nosotros mismos, que sí que tenemos mucho futuro turístico. Y de hecho se está notando, se está notando que ahora mismo ya estamos en una competencia leal con el resto, en igualdad ya casi de cosas que ofrecer, vamos. ¿Cuántos años llevas en el concejo? Pues 71 años que tengo. ¿Y en estos 71 años viste mejorar el concejo? ¿Vístelo empeorar? ¿Cómo se ve el concejo? ¿Cómo se ve crecer el concejo? Hombre, un poquitín mejoró, sí. Los pueblos y el concejo, yo soy del pueblo del concejo, pero un poquitín mejoró. Y una pregunta, ¿qué podíamos poner al concejo, qué podríamos quitar al concejo para mejorarlo siempre, claro? Lo que había que poner y que invirtiera más en arreglar los pueblos y para que no desaparecieran. ¿Cuál es el futuro? Pues a corto, medio, incluso largo plazo que tenemos a nivel turístico dentro de Grao. Bueno, yo creo que el futuro, se prevé buenas cosas, sí. Yo creo que vamos a empezar a recoger frutos, yo creo que lo que te decía antes, está siendo fundamental el tema de las comunicaciones. Ahora mismo con la autovía aquí estamos, mira, aquí en el concejo lo que más expansión tiene a nivel, fuera del concejo es el tema de los mercados. Aquí el mercado del miércoles y del domingo tiene una tradición ya centenaria y he conocido prácticamente en toda Asturias y fuera también. Y se le está dando muchísimo, se está apostando mucho por los mercados, porque tengan una seña de identidad, por los mercadones especiales, el mercadón de otoño que todavía fue este fin de semana. Y es que estaba Grao, que es que no cabía un alfiler, exagerado. Y bueno, con toda la promoción, pues lo que te decía, ¿no? De los productos gastronómicos nuestros, pues el tocinillo, el queso fogalpito, todo eso. Y temprano todavía, que te veo ya cara fame. Y bueno, todo así, ¿no? Y entonces yo creo que el futuro turístico, vamos a tener mucha expansión. Estamos también teniendo en los últimos años unas iniciativas de turismo rural de una calidad inigualable. Y bueno, ahí vamos. Somos el centro de Asturias y tenemos que ir con los tiempos y tenemos que ir rodando poco a poco. Bueno, ya dentro del concejo de Grao lo mejor es visitar el Museo Etnográfico aquí en Sama de Grao y en el barrio de La Vega. Para ello vamos a hablar con la responsable del museo, Patricia Arias. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Oye, cuando llega aquí el turista, ¿qué es lo que se va a encontrar? ¿Cómo empezaríamos la visita? Pues mira, se trata de una colección etnográfica donada por una señora de aquí del pueblo, Olvido, que ella fue durante 10 años por todos los barrios de Sama cogiendo piezas y las tenía en el molín de su casa, pero llegó un momento que ya aquello... Sí, entonces fue cuando conseguimos una subvención a la Consejería de Vivienda y Bienestar y arreglamos este local para poner el museo. Primero, los turistas que te vienen, ¿qué son? ¿Más asturianos o más de fuera de Asturias? Mitad y mitad, yo creo, sí. El asturiano, cuando llega aquí, se fija, digo yo, que entrará un poco de añoranza. Sí, de morriña, sí.
cómo no os dices algo a esta gente que nos vea para que venga a visitar un poco el museo, para que vengan un poco a esas raíces, aquí a Sama de Grao? Díos algunas palabrucas. Pues nada, que aquí estamos, cuando quieran llaman por teléfono al mío mismo que está en internet o llaman al ayuntamiento y se lo dan, y que aquí estamos encantados de enseñar el museo a todo el que quiera venir o le guste esto. ¿Y qué días tenéis abierto? ¿Qué horario y? No hay un horario fijo porque como es una colección y todavía no es museo es propiamente dicho, no. Entonces abrimos normalmente los fines de semana y festivos, pero bueno, que me llaman y si quieren venir un día por semana abro sin problema. Pues nada, ya lo sabéis. Yo creo que si queréis recordar aquellos pasajes de cuando éramos guajes y veníamos al colegio, o estábamos cerca de la cocina, o veíamos trabajar a aquella gente con las manos, aquellos artesanos, y un buen sitio para venir y volver a experimentar otra vez. Patricia, muchas gracias por todo, de verdad. A vosotros. Un beso. Venga. Ya no como administrador o parte de la administración del concejo, sino yo voy a preguntarte por un rincón que tienes en el corazón, aquella guaja, aquella guajina que jugaba. Que sigo siendo. Bueno, pero bueno, aparte. Sí. ¿Dónde iríamos a buscar ese rincón entrañable? Mira, ese rincón entrañable, que voy a decirte, ese rincón entrañable está en mi corazón porque ya no existe. Porque mira, son dos fundamentalmente. Uno y el Parque San Antonio, que lo tenéis aquí detrás, que hombre, claro que hay parque, pero el parque se remodeló posteriormente. Pero mira, yo tengo la imagen de esos días, de ese olor de verano a las 8 de la tarde, a las 9. Joder, mucho jugamos allí, mucho. Mira, éramos una recua de rapacinos y allí pasábamos. Claro, porque aquí es que yo lo bueno, yo la vida que haces en la calle. Aquí puedes andar, nadie te controla. Y andábamos para adelante y para atrás con las bicicletas todo el día, con las rodillas ensangrentadas, de andar para adelante y para atrás haciendo trastadas. Y yo, ese parque, yo pasé allí toda la infancia. Y luego un rinconín que había donde casa mi abuela, que ya las dos vías, en lo que aquí se conoce como las dos vías, que claro, era tan precioso y un parque, y bueno, nos hicieron allí, urbanizaron y está guapísimo, pero de aquí no había nada. Era la casona y detrás praus y el río, y una calella, que bueno, y allí nada, allí pasaba yo las tardes, íbamos a ver a mi abuela y ala. Allí pasamos las tardes hasta que llegaba el sereno para casa. El rincón del corazón nunca muere, sigue ahí. El rincón del corazón nunca muere, vamos, eso qué va, eso por muchos años que pasen. ¿Usted es del concejo de Grao? Yo vivo en el concejo de Grao, soy del concejo de Luarca. Pero vive en el concejo de Grao. ¿Cuánto tiempo lleva aquí en el concejo de Grao viviendo? 31 años. Y durante esos 31 años, ¿cómo vio el concejo? ¿Mejoró, empeoró? Mejoró en algunas cosas y empeoró en otras. ¿Y podría decirme en qué mejoró y en qué empeoró? No, eso me lo reservo. Oye, ¿cómo era el concejo de Grao que conociste? ¿Cómo y el concejo de Grao que ves? Mira, te voy a decir que todavía estaba comentando antes. Va a hacer 40 años que no estoy un miércoles en esta plaza, pero los domingos vengo casi todos, porque tengo aquí un hermano y bueno. ¿Y qué te parece? ¿Cambió mucho? ¿Falta ahí algo? Bueno, cambió muchísimo, aumentó muchísimo, pero bueno, total, yo qué sé. Podía poner muchas cosas, pero... ¿Tú pondrías y algo más? ¿Quitarías y algo para mejorarlo? No sé lo que de cambiaría. La plaza ya tradicional, no sé. Yo dejaba lo mismo. Bueno, ya estamos en un nuevo concejo, vamos a invadir a una nueva cocina, esta vez en Grao, vamos a ir hasta Pepe el Bueno y hablar con Mari, que de la gastronomía de Grao sabe un cacho. Venir conmigo. Buenos días, Mari, ¿cómo estamos? Buenos días, muy bien. Mari, ¿qué se come en el concejo de Grao? Pues aquí se come las fabas, el pote de berzas, luego las carnes, que Grao tiene muy buena fama de carnes, las chuletas, los chuletones, Oye, el tocinillo de cielo. hay una cosa, que me dijeron que tenéis fama de hacer un bacalao exquisito. Bueno, pues sí, la gente dice que está muy bueno, Y, no sé. y voy a hacerte una pregunta. Aquello de Grao, carne, menos pescado, vamos, una trola, porque pescado está comiéndose
en todas las partes de Asturias en este momento. Bueno, sí, pero aquí en Grao precisamente algo de pescado sale también, pero es más la carne, es más la carne. La carne y ese pote que tienes por ahí. Bueno, también el pote de berzas, precisamente hoy lo tenemos. Oye, una cosa, yo soy de los que abogo por lo que lleva la cocina de la abuela. No oye que no me guste la nouvelle cuisine, y que, bueno, para mí son caxigalines, yo prefiero más ese pote para poder trabajar en condiciones. Aquí estamos en una cocina que se trabaja en las mismas recetas que trabajaba la abuela de aquel entonces, ¿no? Pues sí, yo precisamente la que me enseñó así a cocinar fue mi suegra, con la que aprendí a cocinar, y bueno, yo creo que sí, vamos, no sé. Aparte que la gente que viene aquí a comer precisamente aquí son gente de comer. Sí. Y entonces, pues a lo mejor esas cosas están muy ricas porque yo lo reconozco, que también voy, pero aquí la gente es de comer. Oye, perdona una cosa, ¿el asturiano y de comer? Yo creo que sí, que comemos bien. Yo pienso que somos de comer bastante. Y que yo de esto que sales fuera, hombre, todo el norte, porque Galicia y Vascongadas, Cantabria, pues tienen buenos, digamos, platos, pero lo que llegue salir para el sur y ves un poco la gente asústase cuando lleguen aquí los turistas y os pones un plato de faves. ¿Nunca te pasó que te dijeran algo esos turistas que lleguen y dicen, oye, ¿qué me estás dando que me vas a matar? Sí, pero luego resulta que se ponen a comer y que lo comen todo y no dejan nada. Sí, sí, y repiten, y nosotros tenemos gente que viene del sur, que vienen ellos y luego mandan otros. Una cocina, cuando llega el oso por la cocina siempre tienen algo preparado. ¿Qué tenemos hoy preparado para ver aquí en Mirades de Asturias? Bueno, pues mira, vamos a preparar unos puerros gratinados y unos rollitos rellenos de queso cabrales. ¿Rollitos de carne? De carne, rellenos de queso cabrales. ¿De postre? Y de postre, bueno, podemos darte un tocinillo, que es lo típico de Grao, o podemos darte la tarta de la abuela, que también la hacemos aquí. ¿Y podemos ver las dos cosas también? Sí, sí. Como soy muy goloso. Sí, sí, las dos cosas puedes comer. Quiero que marche el fartuco. Bueno, como estamos a mediodía así, estorbando la cocina, y encima hoy en mercado, que vas a tener mucha gente, lo que vamos a hacer va a ser dejate pues hasta que lo tengamos preparado y después lo vemos en la mesa. ¿Qué te parece, Mari? Así seguimos haciendo las berzas. Venga, un beso. Venga. Y bueno, vamos a ver cómo son estas cosiquinas que tenemos aquí. Mari, cuéntame, el plato este que tenemos ahí de puerros, cuéntame cómo va. Pues mira, son los puerros de aquí de Grao, los salteamos, echamos una salsina de nata con bacalao y lo metemos en el horno a gratinar. Salteamos los puerros con el bacalao. Y luego echamos la salsa y lo metemos en el horno a gratinar. Oye, y el plato ese intermedio que tenemos ahí, que tiene una pinta exquisita, con esos pimientos y esas gambes, ¿qué es lo que lleva? Porque parece que son, yo para mí son lujos orientales, porque bueno, tiene una pinta exquisita. Pues mira, eso los tenemos todo el año, los hacemos normalmente con pimientos del Bierzo y gambas. Pero ahora mismo, como estamos aquí con todos los pimientos en la temporada, pues ahora los hacemos con pimientos de la zona de Grao. Y bueno, pues lleva los pimientos, unas gambas y un poquitín de nata. Y un secretín que no lo voy a decir. No hay por qué decirlo, no te preocupes. Y después está pues la carne con esos patatines fritas. Cuéntame, ahí cómo van esos rollinos que por dentro que lleven. Pues mira, esos son rollos de carne. Lleva la carne y luego va rellena con queso de cabrales. Y luego pues echamos una salsa de queso, de cabrales también, por afuera, y los metemos a gratinar en el horno con unas patatinas fritas. Hoy tenemos buenísimos. Hoy tenemos la fiesta al queso, porque... Ya, sí, aquí usamos mucho el queso. Yo aquí precisamente trabajo mucho con el queso y la nata mucho. Y es que además da un sabor exquisito y da fuerza. A mí me gusta. Oye, llegamos a los postres, que yo, vamos, como soy tan goloso, también me lleva a la tarta, que encima, que lo sepáis, y es la tarta de la abuela. Cuéntame. Bueno, pues mira, la tarta esta es de galleta, crema pastelera y chocolate.
Y la pusieron de nombre la abuela porque yo ahora soy abuela, que me hicieron abuela hace muy poco tiempo y la pusieron aquí en la cocina, pues la tarta de la abuela. Felicidades. Y hoy sí que va a ser un concejo en donde vamos a comer la cocina de la abuela. Sí, bueno. Oye, cuéntame. Y también tenemos algo que lle muy de grado. Sí. Que lle el tocinillo. El tocinillo, que yo lo tenemos siempre y bueno, siempre lo cogemos en diferentes confiterías de grado, porque es de aquí de grado. Y... Sí, yo no lo hago. Pero bueno. Sé hacerlo, pero no lo hago. ¿Y sabes hacerlo? Pero lo hago para comer en casa nosotros. ¿Cómo se hace ese tocinillo? Cuéntame. Bueno, pues es azúcar y agua y yemas de huevo. O sea, como hacer una especie se hace un almíbar con el agua y el azúcar y luego se meten las yemas de huevo y al baño María a cocer. Compañeros, yo creo que aquí en compañía de Mari, que lle una buena compañía, y en compañía de estos platinos, creo que os voy a dejar un momentín. ¿Qué te parece? Dejarémoslos. Vale, lo coméis. Vamos a probarlo, vamos a degustarlo y después de un cachín vamos a vernos. Venga, hasta luego. ¿Podrías hacer un llamamiento a esta gente que nos ve para que venga a conocer Grao a fondo? ¿Cómo? Pues echa el huello para allá y dillos que vengan a vernos aquí a Grao. Tienes que venir a vernos aquí a Grao, porque desde cualquier punto que tú estés escuchándome, seguro que te queda tiro piedra. Entonces coges el coche, mira, puedes venir cualquier día, pero mira, puedes venir hasta un domingo. Un domingo que no hay nada que hacer, prácticamente en ningún lado. Coges a media mañana, vienes hasta aquí, das una vuelta por el mercado, comes un quesín, tomas una sidrina por ahí, luego coges por la tarde el coche. ¿Que te has vagoneta porque comiste fabada y no te apetece mucho movimiento? Pues mira, tienes unos sitios maravillosos en todo el concejo que ver, unas vistas, que te apetece hacer un poco de deporte, tienes unas rutas de senderismo preciosas. Y luego, bueno, si te gusta la historia vas a encontrar aquí monumentos, bueno, fantásticos. Si te gusta actividad cultural vas a tener seguro o una obra de teatro, o un coro, o un cuarteto de cuerda. Siempre, esta casa siempre tiene actividad. Así que de verdad yo animo a todo el mundo a que venga a vernos. Pues yo creo que deberíamos hacer caso a Antonia, porque realmente Grao es un rincón mágico dentro de Asturias y hay que visitarlo porque esos paisajes, esa historia y sobre todo también esa gastronomía pues hace que repitamos y volvamos, ¿no es así? Justo, tú lo dijiste. Justo. Antonia, un beso. Sí. y a seguir luchando por este Grao tan Seguiremos. Gracias. Cierto es que no hay rincón de Asturias que no nos asombre. Cuanto más conozco Asturias, más me doy cuenta de cuánto han luchado mis ancestros por esta tierra, de cuánto han sufrido y cuánto la han querido. Olvidarme de esto sería de malnacidos, como quien repudia sus raíces y se avergüenza de su sangre. Hoy, con los moscones y mosconas, he reconocido una vez más el honor de ser asturiano, la distinción de participar de un territorio y de unas gentes orgullosas de pertenecer a esta tierra que fue llamada, por sus más antiguas tribus, Asturias. Asturias nacer y crecer vio una flor, entre río y montaña, en un lugar amado, canta el nalón al pasar Peñaflor, donde vive el concejo de Grao. El aire que huele a escanda, abraza, gira, baila y ríe en la mañana, por el talle en el pomar a la manzana, aromando de Peñaflor al alto de la Cabruñana, tierra moscona, vegas de verde preñadas, un canto de orgullo a esta tierra amada, donde creció una hermosa flor, una flor de alma grande y llana, que dio vida y color a mi tierra asturiana.